Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados aquí en forma presencial, que vamos a compartir en esta noche con la ayuda de nuestro Dios el estudio de su bendita palabra. Y estamos allí en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Hemos estado compartiendo versículo 20, 21 y hoy vamos a estar viendo un poquito más en detalle el versículo 22. Recuerden que Santiago está enfatizando del versículo 14 al versículo 26 un hecho bíblico, que es que la fe salvífica, genuina, puede ser demostrada mediante obras. ¿Se entiende? Si la fe tuya es genuina y no eres solamente un profesante, puedes evidenciarlo mediante obras de fe. Esa fe, que es una fe dinámica, que te mueve a la acción, cuando es verdadera y real, tiene que tener evidencias. Esa es la preocupación en la mente de Santiago, que nos está diciendo justamente y mostrando este argumento en el versículo 18. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Como si hubiese una posibilidad de disociar o separar la fe de las obras. Es imposible. Y dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras, cosa que no es la fe salvadora. ¿Y cuál es el punto de Santiago? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense, la argumentación de Santiago en lo que sigue es este punto. Yo te voy a mostrar mi fe genuina, salvífica, verdadera, por medio de mis obras. ¿Se entiende? Fe y obras van juntas. Porque había algunos que decían: yo tengo fe, creo. Santiago había dicho anteriormente: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No nos salva el conocimiento, el simple hecho intelectual de conocer la verdad, sino de creer y confiar nuestra alma de todo nuestro corazón a la obra de Cristo en la cruz. Y hoy estamos en un tiempo de tanta confusión, de tantos tipos de evangelio que escuchamos, pero que no es el evangelio bíblico, que hay millones de profesantes en las iglesias evangélicas, que creen que porque hicieron una oración hace mucho tiempo, pero no tienen la forma de evidenciar esa fe que proclaman tener, se están yendo al mismo infierno, creyendo que el conocimiento los salva, que la fe sin obras es una fe que salva, que una fe que no practica el amor es una fe que nos salva y nos sirve. Entonces, vemos aquí el énfasis de Santiago: yo te mostraré mi fe por mis obras. Y va a utilizar el ejemplo de Abraham en el versículo 21. Dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Dijimos que cuando habla de justificado por obras, está hablando de que esas obras que habla Santiago son el resultado de la fe. ¿Se entiende? En otras palabras, si Abraham no hubiera sido salvo por fe genuinamente, 50 años después nunca hubiera podido ofrecer como obra a su hijo sobre el altar para sacrificarlo a Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es como comenzar por el final. Entonces, la obra, que es el resultado de la fe, es lo que evidencia que Abraham era salvo y que podía demostrarlo por medio de las obras. Y la obra más
importante, por decirlo de alguna fe, de la fe que tenía Abraham, era haber ofrecido a su hijo Isaac en sacrificio a Dios. Entonces el versículo 22 dice, ya ves que la fe, fíjense el orden, la fe actuaba juntamente con las obras. La fe actúa juntamente con las obras. ¿Se entiende? Fe y obras van juntas en esa fe salvadora, genuina, que te lleva a las puertas del cielo. Entonces, para un análisis personal, íntimo, que podamos nosotros decir, mi fe es una fe genuina. Mi fe puede ser demostrada, evidenciada por medio de obras. Entonces me puedo quedar tranquilo que no soy un simple profesante, que no soy un convencido y no soy un convertido. Que no confiar en mi conocimiento, sí, porque yo sé, yo creo. Como que San Martín cruzó los Andes. Es un hecho histórico. Es algo intelectual, pero a mí no me cambia la vida. No me transforma el conocimiento. ¿Me entienden? Entonces Santiago nos dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras. Y como resultado de las obras de fe, su fe fue perfeccionada. Entonces vimos dos aspectos de la fe salvífica. En primer lugar, es una fe que se demuestra por obras. Por eso el Señor Jesucristo, en otras palabras, dijo, por sus frutos se conoce el árbol. ¿El fruto qué es? Es la obra. La obra evidencia que el árbol es lo que dice ser. Si él dice que es limonero, parece limonero, huele a limonero, pero no puede tener un fruto que lo avale. Tal vez es una planta que es parecida, pero no es lo que dice ser. Entonces el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y por sus obras podemos nosotros evidenciar la fe. Pero no solamente que la fe nuestra debe ser evidenciada por obras, sino que es muy interesante lo que dice el versículo 22, porque dice, y como resultado de las obras de fe, la fe fue perfeccionada. ¿Qué significa esto? Que es una fe que va a ir creciendo, que te va a llevar a una totalidad, que te va a llevar a un fin para completar. Eso es lo que significa esa fe que se va desarrollando, va creciendo, porque es dinámica. ¿Se entiende? No solamente que es demostrable, sino que va a ir siendo cada vez, vamos a tener una fe más grande, mayor, y vamos a hacer, por medio de esas obras, más y mejores obras. Es un doble aspecto de la fe, no solamente que se demuestra, sino se perfecciona. ¿Se entienden? Cuando nos da el ejemplo de Isaac, de Abraham, dijimos que Abraham ya había creído en Ur de los Caldeos, Génesis 15:6. Pero ¿cuándo llega él a entregar a su único hijo en el altar para el sacrificio a Dios? 50 años después de haber salido de Ur de los Caldeos. Es una fe que se fue perfeccionando por medio de esa evidencia de las obras. ¿Se entiende? Entonces, si es una persona que está en la congregación y no cambia, y hace años que está y siempre los mismos pecados, los mismos problemas, las mismas debilidades, y no ves una evolución, no ves un cambio, no ves una transformación en 10, 15, 20 años, pregúntate si el problema no será que eres un simple profesante y no una persona que ha genuinamente creído y lo puede evidenciar y demostrar mediante obras. Obras que se van a ir perfeccionando. ¿Se entiende, San? Entonces, Dios te pide más compromiso, más desafíos de fe, en la medida que uno va creciendo.
Entonces, los desafíos a medida que vamos creciendo en la fe son mayores. Si no, uno se estanca, si no, uno se queda detenido como cristiano. Solamente cuenta los años de creyente, pero no puede mostrar que ha crecido en comparación con el tiempo de los años que tiene en Cristo. Ahora, vamos a ver en el versículo 23 que claramente Santiago dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ven que Santiago no está diciendo que la fe nos salva? Lo que está diciendo Santiago es que la fe que salva se demuestra por obras. Y en el caso de Abraham, al ofrecer a Isaac, él podía tener la clara evidencia de que había sido justificado, que había creído de corazón en esa fe salvífica cuando estuvo en Ur de los Caldeos. Lo demostró 50 años después. Y le fue contado por justicia. Pero dice al finalizar, y fue llamado, observen el título, amigo de Dios. ¿A qué nivel se perfecciona la fe? La fe se perfecciona a un nivel que vos puedas, como cristiano genuino verdadero, llegar a tener ese título. ¿Cuál es el título con el cual se lo conoce y lo menciona Santiago, que es el hombre, uno de los pilares más importantes del judaísmo? Y es lo que dice Santiago, llamado amigo de Dios. ¿Qué te parece? ¿Cuántas personas o personajes del Antiguo Testamento pueden decir que fueron amigos de Dios? ¿Sandra? Del Antiguo Testamento. Abraham. No encuentro otro. Entonces, ¿a qué nivel esa fe se fue perfeccionando? A un nivel de que Abraham fue llamado amigo de Dios. Ahora, es maravilloso esto y quisiera desarrollarlo esta noche con ustedes, porque volvemos a Génesis 15:6, donde vamos a hablar de cómo es que Abraham llegó a ser llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Génesis 15:6, versículo, vuelvo a repetir, Génesis 15, versículo 6 dice, Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Y él le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Así que, ¿dónde se convierte con esa fe que le es atribuida a Abraham como justicia? Geográficamente hablando, en Ur, cuando vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos. Vivía en la capital y estaba estudiando que era una ciudad floreciente y de mucha riqueza. Había casas de muchas habitaciones y había muchos avances en arquitectura. Y era una ciudad próspera y pujante. ¿Y cómo dejó Abraham esa vida de confort, esa casa, esa mansión que tenía en Ur, para salir como peregrino, caminar 1000 kilómetros a una tierra que él no sabía dónde iba? Como nos dice el libro de Hebreos 11:8, que Dios lo llamó y salió y obedeció sin saber a dónde iba. Entonces, ¿cómo es que el primer paso para ser un amigo de Dios, cuál es? Indudablemente que el primer paso para ser llamado amigo de Dios es la justificación. Un pecador
que no es justificado no puede ser amigo de Dios, es enemigo de Dios. ¿Se entiende? Un pecador que no ha sido justificado no puede ser amigo de Dios. Fíjense lo que dice Romanos. Vamos a Romanos. Romanos 5. ¿Cómo es que un pecador puede ser justificado, declarado justo y tratado como justo? Nos dice Romanos 5, versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que recibió la ira de Dios y tuvo que, para redimirnos, comprando nuestras almas, tuvo que dar su sangre como precio. Como dice Pedro, la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo nos compró del mercado de esclavos. La ira de Dios que tenía que ir sobre nosotros por nuestros pecados fue sobre su Hijo. Y Él ocupó nuestro lugar, muriendo y pagando toda nuestra deuda. Versículo 10. Miren lo que dice Pablo, y se involucra y se incluye. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Puede un pecador ser amigo de Dios? A ver, ¿qué les parece? Viste que hoy se presenta un Dios que quiere ser amigo del pecador y que venga como venga así nomás, no afecta nada. El primer paso para ser un amigo de Dios, queridos hermanos, es ser justificado, declarado justo y tratado como justo. ¿Cómo soy declarado justo? Por medio del sacrificio de su Hijo. Y Pablo nos dice, fíjate lo que dice, porque si cuando éramos enemigos, se incluye él, fuimos reconciliados. El pecado había hecho esa separación, enemistad con Dios. ¿Cuándo uno puede ser amigo? Primero debe ser reconciliado, justificado. Tiene que arrepentirse, tiene que haber recibido el amor de Cristo. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Ven? Hemos hecho la paz entre Dios y el hombre mediante la sangre de su cruz. Dos enemigos, pero no Dios de nosotros, sino nosotros de Dios. Enemigos, ¿por qué? Porque éramos pecadores perversos, pero al habernos arrepentido, haber reconocido a Cristo como único y suficiente Salvador y haber recibido a Cristo en nuestro corazón y habernos lavado con esa sangre preciosa, hemos nacido de nuevo, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Se entiende? Primer paso, para ser amigo de Dios, tenemos que ser justificados. ¿Has sido justificado? ¿Has sido reconciliado? ¿Has recibido de verdad y de corazón a Cristo en tu vida? Este es el primer paso. Ahora, observen esa expresión amigo de Dios. Hay dos versículos en el Antiguo Testamento que nos mencionan que Abraham fue amigo de Dios. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Pasamos los Reyes. Segunda de Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónicas, capítulo 20,
versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Dice el versículo: ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo, Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? ¿A quién se lo dio? A la tierra prometida, Israel. A la descendencia de Abraham. ¿Y cómo lo define? Crónicas: de tu amigo Abraham. Ahora, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo un hombre no solamente puede ser declarado justo, como lo fue declarado por medio de la fe Abraham en Ur de los Caldeos, cuando vio la gloria de Dios que se manifestó a él? El Dios de gloria se manifestó en Mesopotamia. Y ahí comienza el primer paso para ser amigo de Dios. También nos menciona Isaías 41:8. Vamos a ver allí. Isaías 41:8 se menciona que Abraham fue amigo de Dios. Dice Isaías 41:8: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Lo vuelvo a leer. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Lo dice Dios. Dios dice que era amigo de Abraham. Ahora imagínate una persona que tú admiras grandemente, profundamente, y ¿cómo podría yo un día tener una amistad con esa persona? Primero debería conocerlo, deberían presentármelo, y ahí empezamos a entablar esa relación. Ahora, el primer paso para la amistad con Dios, ya lo dijimos, es la justificación. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Ya lo hemos visto, en Ur de los Caldeos. Ahora, se menciona que él fue amigo de Dios. Y hay ciertos principios y pasos para llegar a ser llamado amigo de Dios. Indudablemente que es un título que pocos pueden poseer. Y Abraham fue, lo dice Dios lo llama su amigo. Ahora, primer paso, justificación. ¿Somos justos? ¿Somos salvos? Bueno, podemos seguir avanzando. Pero también en esos pasos, ¿cómo podemos llegar a ser amigos de Dios? Vamos a ver una porción muy interesante que se encuentra en Génesis 18. O sea que cuando él sale de Ur, de los Caldeos, en obediencia al llamado divino, a una tierra que habría de recibir pero que no sabía dónde quedaba y dónde iba, es un proceso y es un perfeccionamiento de esa fe, que él pudo ir dando cada uno de los pasos para que él pueda ser llamado amigo de Dios. Y eso es algo impresionante, ¿no? Fíjense que encontramos en Génesis 18, vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios, versículo 1. Y el Señor se le apareció en el encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. ¿Qué nos dice la palabra? La versión 60 dice que Jehová se le apareció
a Abraham. Quiere decir que Dios descendió. Dios descendió en forma corporal, como hombre, para tener una charla, un encuentro con Abraham. Es algo majestuoso lo que dice el pasaje. La palabra que se utiliza ahí, Señor, Jehová, en la 60, es el autoexistente y eterno Dios. Vino a visitar a su amigo al encinar de Manré. Imagínate vos, en forma corporal, acompañado de 2 ángeles. Mire lo que dice la palabra. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Un hombre con esa actitud de adoración a Dios. Imagínate que alguien viene a tu casa en forma de varón y es el mismo Jehová, el Eterno, que te viene a visitar. ¿Te imaginas? Eso es lo que dice la palabra, no estoy inventando nada. Ahora, ¿cómo se recibe un amigo, San? A uno que lo admirás de corazón. Fíjate cómo lo recibió Abraham. Versículo 3. Y dijo, Señor mío. Esa palabra Señor es Adonai. Es soberano, soberano y dueño. Primero, él se postra. Segundo, le llama Señor, amo, dueño. Si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Lo va a recibir, lo va a invitar. Y dice la palabra de Dios que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies. Claro, necesitaban esos pies cansados, que no sé cuánto venían caminando. Dios venía caminando en forma de hombre con otros 2 hombres que eran ángeles que acompañaban al Señor. Tremendo, ¿no? Y reposad bajo el árbol. Hacía un intenso calor. Lavó los pies del Señor. Qué tremendo, ¿no? Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis. Primero lavó los pies del Señor, porque necesitaban esos pies cansados, con calor. Es un lugar semidesértico. Y también él podía ver que necesitaban comer. Dice la palabra de Dios, yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Él, para ser amigo de Dios hay que ser justificado, pero hay que ser siervo de Adonai, siervo del Señor. Ponerlo a Él como lo primero y principal. Esto fue magnífico porque Él vino a visitarle, dice, y ellos dijeron, haz como has dicho. Claro, se quedaron. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas de pan. Vamos ahí, rápido. Dios me vino a visitar a Manré, a la tienda. Corrió también Abraham a la vacada, tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Pan y carne. Tomó también cuajada de leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. ¿Cuánto tarda esto? ¿Una horita para hacer un cordero, un becerro, hacerlo a la brasa, hacer el pan, cocinarlo? Tuvieron ahí más de 1 hora y ahí estaba Abraham visitado por Jehová. Observen,
Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Estaba ahí, adentro de la tienda. Y aquel dijo, aquel es Dios, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Imagínate, estaba escuchando Sara, una mujer grande, vieja. Dice, Abraham, lo describe versículo 11. Abraham y Sara eran ancianos, entrado en años, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Obviamente ya no estaba apta para tener vida en su vientre. Se había acabado su tiempo de fertilidad, pero aparte ella había sido ya infértil cuando salió de Ur de los Caldeos. Pero aparte ya era vieja. Entonces tenían todos los problemas que puede tener una mujer para creer que puede tener esa posibilidad de ser madre. Versículo 12. Sara se rió para sus adentros diciendo, escucha esta parte, Sara se rió para sus adentros diciendo, tomaré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. ¿Para dónde se rió Sara? No es que hizo una carcajada que se escuchó de lejos. Escucha lo que está diciendo, que voy a ser madre. Está hablando Dios. Y ella se ríe para adentro. El Señor dijo a Abraham, Jehová, acordate, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo ya vieja? Él es Dios. Él conoce tu pensamiento interior. Él escucha tu carcajada. Y habrá sido impresionante, impactante. Porque Dios le dijo, ¿por qué se rió Sara? Y mira lo que pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, y por este tiempo, el año próximo, Sara tendrá un hijo. 89 años tenía Sara con esta anunciación. ¿Qué te parece? ¿Hay algo difícil para Dios? Ahora es interesante porque dice, versículo 16, entonces los hombres se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, escuchá, ¿cómo es que podemos ser amigos de Dios? Primero somos justificados. En segundo lugar, tenemos que ponerle a Él como Señor absoluto de nuestra vida. Pero mirá cómo Dios lo trata como amigo, porque dice el versículo 17, y el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Una de las características de un amigo es que uno puede contarle sus secretos que nadie conoce, porque es tu amigo, porque tenés la confianza de abrir tu corazón con él. Y Dios mismo dice, ¿por qué le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? ¿Y a qué venía el Señor? Venía a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado de esta perversa ciudad, porque lo dice en el versículo, mire lo que dice el versículo 18, pues que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor le dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado sumamente grave. Descenderé ahora y veré qué han hecho, en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y así, y si no lo sabré. Y dice versículo 22, se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma. Estos tres hombres que vinieron primero, uno es Jehová en forma humana
de hombre, y los otros dos, que son hombres también, son ángeles. Miren lo que dice. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante de ¿quién? Del Señor. Estaba con Jehová. Los ángeles van a seguir su camino y se va a quedar él a solas. Le acaba de revelar lo que va a hacer y que va a destruir esas ciudades entregadas al pecado de la homosexualidad. Y allí está claramente cómo Dios, cuando se pervierte su plan original, eso va a ser condenado y castigado por el Señor. Ahora observen, entonces ahí va a comenzar. ¿Por qué también es importante que el Señor le haya revelado a su amigo sus planes íntimos? ¿Saben por qué? Porque en Sodoma vivía su sobrino, que salió desde Ur de los Caldeos acompañando a Abraham. Se establecieron en Harán, vinieron a la tierra prometida. Hubo conflicto entre los pastores de Abraham y los de Lot, y ahí se separaron. Y Lot tenía otro corazón, distinto al de Abraham. A él le gustaba lo material, le gustaba la prosperidad, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma, y allí se hizo su casa. Tuvo su esposa y 2 hijas. Y ahora llegó el tiempo del juicio, de la muerte y la destrucción por medio de fuego y azufre. Entonces, al revelarle Dios a su amigo su plan, ahí es donde comienza Abraham, cuando queda solo con el Señor. Los ángeles siguen el camino. Mire la pregunta de Abraham. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo con el impío? ¿Por qué dice esto? Porque sabía que estaba su sobrino, y su sobrino era la excepción de Sodoma, que no practicaba el pecado en la ciudad. Estaba un justo ahí. Tal vez haya 50 justos después de la ciudad, dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están en ella. Empieza él a interceder por su sobrino y por la familia de él. Y dice Dios: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Y ahí comienza a interceder y empieza a bajar el número: 50 justos, 40 justos, 30 justos. ¿Sabe cuántos justos había? 1. Entonces Dios va a escuchar la intercesión de Abraham para salvar a su sobrino Lot. Lot no cayó bajo el fuego de Sodoma porque el patriarca, amigo de Dios, intercedió con amor, con misericordia por su sobrino. Tremendo, ¿no? Y dice después la palabra de Dios: y Abraham respondió, versículo 27, y dijo: he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor. Al Señor habla de Adonai. Yo soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50, destruirás toda la ciudad. Y así va bajando, y Abraham habló de nuevo. Versículo 30. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré, tal vez se hallen allí 30. Y él respondió: no lo haré. Versículo 31. Abraham dijo: he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no los destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham: no se enoje ahora, Señor, hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. Y él respondió: no los destruiré por consideración a los 10. Y el Señor, Jehová, que aparece en el versículo 18.1, se fue. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cómo se es amigo de Dios? Primero hay que ser justificado.
En segundo lugar, hay que ponerle como Señor en tu vida. Tiene que ser Adonai en tu corazón. Tienes que ser siervo de Él. Y el Señor, ¿qué hace con los que son sus amigos? Le revela sus planes futuros. ¿Entienden? Sus planes futuros. Un amigo sabe cosas íntimas que nadie sabe. Porque justamente por eso, porque tiene esa posición ganada. Por respeto, por amor, uno va abriendo ese corazón. Y en Génesis 22, vamos a Génesis 22, vamos a ver otra de las características de por qué Abraham fue llamado amigo de Dios. Porque para ser amigo de Dios hay que ser obediente totalmente a lo que Él te pueda pedir, no importa el precio. Escuchá, Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, que yo te diré. La amistad que Dios exige implica una obediencia y implica sacrificio. Y cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu único, Isaac, a quien amas, Él revela cuánto amaba ese anciano a su hijo que lo tuvo a los 100 años. ¿Se entiende? Es un milagro viviente ese hijo, que es un muchacho ya, tiene como 26 años. Ahora, él es el hijo de la promesa. Y si nosotros queremos que Dios sea nuestro amigo, tenemos que estar dispuestos a sacrificar en el altar cualquier persona que ocupe el lugar que solamente merece el Señor. Ahora, ¿él amaba a su hijo? Sí, profundamente. Pero su amor a Dios, el de Abraham, era más grande. Por eso cuando Dios te dice, dejá, cortá, abandoná, sacrificá lo que te gusta, pero que no le agrada a Dios, tú vas a tener que tomar una decisión. Ahora, ¿cuál fue la decisión de Abraham? Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Partió leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Se levantó tempranito para cumplir el pedido de Dios. Y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Ahora, tremendo porque lo pone Santiago al hecho del perfeccionamiento de la fe cuando él estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac en el altar. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac. Fíjate que Isaac, que era un muchacho de unos 26 años, llevaba la leña. Su hijo tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ese momento es tremendo, ¿no? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero, para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Escuchaste bien? Como se ataba el cordero para que no escape, estaba atado su hijo arriba de la parva de leña. Y mira lo que dice, versículo 10. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar
a su hijo, degollar, dice la versión 60, degollar, así era como se hacía el sacrificio. Mas el ángel del Señor, observa, lo llamó desde el cielo. ¿Cómo es amigo de Dios? Porque Dios te visitó en la tierra, pero también porque Dios te habla desde el cielo. Una voz audible que escuchó Abraham. Y dice, mas el ángel del Señor lo llama desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Qué maravilla! Versículo 15 dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Escuchá, le habló el ángel de Jehová, es Cristo, desde el cielo, diciendo primero, detén tu mano, y ahora lo va a llamar desde el cielo por segunda vez. ¿Y qué le va a decir? Y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. ¡Qué bárbaro! Cuando uno está dispuesto a sacrificar cualquier cosa para no decepcionar a Dios su amigo. Obediencia inmediata. Nosotros somos de dar vuelta para tomar una decisión. Él se levantó tempranito, preparó todo para llevar a su hijo al sacrificio y sabía a lo que iban. Pero ahí se sella esa amistad y Dios le dice, yo te voy a bendecir de una manera tu descendencia, que en la simiente es Cristo. Hemos sido bendecidos todos los habitantes de la tierra, judíos y gentiles. Por Cristo Jesús, descendiente de Abraham, nosotros somos salvos. Y somos hijos de Dios porque somos hijos de fe. Por la fe somos hijos de Dios. Descendientes de Abraham también. Bendecidos por este hombre que fue llamado amigo de Dios. Dios descendió a visitarlo. Dios compartió con él. Dios habló y le reveló sus planes. Pero cuando Dios le dijo, quiero que sacrifiques lo que más amas. Yo sé quién es el que más ama. ¿Quién es el primero en tu corazón? Isaac, dámelo, sacrifícalo. ¿Estás dispuesto? Sí. Entonces, ¿ven? Por eso Abraham es llamado no solo el padre de la fe, sino el amigo de Dios. Y que nosotros podamos ser impactados, desafiados, para intentar, por lo menos, tener esta amistad con el ser que es nuestro Señor, que es nuestro Creador, pero que también, si nosotros queremos tener una intimidad, una obediencia y una entrega, ponerle como Señor, caminar por fe y agradarle en todos nuestros caminos, podemos llegar a ser amigos de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que hayamos podido ver esta fe perfeccionada, de tal manera que Dios lo llamó amigo a su siervo Abraham.